Mónica Irlanda Brijaldo Rodríguez, candidata a doctor, proceso de formación en espacios virtuales de la Universidad de Salamanca en España, licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, profesora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y líder del Grupo de Investigación, Educación y Cibercultura, docente de las asignaturas de Pedagogía y TIC y la línea de investigación formativa Tecnologías en Educación, experta en el tema del uso de los videojuegos en el aula. Doctora Mónica, muchísimas gracias por estar esta mañana, más o menos alrededor de unos 15 minutos, más o menos. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo creo que voy a hacer el mosco en la leche con respecto a los planteamientos que hasta ahora se han hecho. Yo vengo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Nosotros tenemos dos licenciaturas, una en Pedagogía Infantil y otra en Básica Primaria con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Desde esta perspectiva, lo que yo les voy a mostrar es una reflexión que hemos hecho tanto al interior del grupo que yo coordino, que trabaja obviamente la educación y las tecnologías, frente a la responsabilidad de los docentes con el uso de la tecnología en los entornos escolares. Mi tesis doctoral trabaja sobre el tema del uso de los videojuegos en los entornos escolares. Entonces mi perspectiva no va a ser la negativa, ni la de la adicción, ni la de los problemas, ni la de todo lo que hasta ahora se ha venido desarrollando, sino de cómo desde las aulas los maestros pueden apoyar tanto el proceso que desarrollan los niños como el de los propios padres, y viendo la parte positiva de las tecnologías, es decir, qué es finalmente lo que hace contrapeso a la parte negativa del uso de las tecnologías. Yo partí de esta pregunta que me hacían para el foro, y era cómo medir la influencia de los medios de comunicación en los imaginarios de los niños en edad preescolar. Obviamente eso es muy difícil porque hablar de imaginarios pues es muy complejo. Vamos a ver si no, te voy a pedir que me las pases, por favor. Bien, creo que estos son los imaginarios que hasta ahora se han venido trabajando, ¿cierto? El de los peligros en la red, el de que cada vez que el niño se conecta a alguna pantalla siempre va a encontrar a alguien tratando de lastimarlo, de hacerle daño, de que el estar tanto tiempo sentado frente a una pantalla produce problemas de obesidad, de inercia en los niños, de que se pueden generar los problemas de adicción, y en general este es el imaginario que los adultos tenemos de las pantallas. Pero si nosotros pensamos cuáles son los imaginarios que tienen los niños, es decir, los que usan esas pantallas, siguiente, pues nos vamos a dar cuenta de que para ellos la dimensión es totalmente diferente. Para el niño, la televisión lo puede convertir en un superhéroe, al igual que lo hacen los videojuegos. Es decir, que cuando uno utiliza un espacio de estos muy bien llevados, uno se puede convertir en el salvador del mundo. Y ya vamos a ir viendo más ejemplos de esto. ¿Qué produce? Produce diversión. Y creo que todos los que son maestros sabemos que la lúdica es la que produce los mejores resultados de aprendizaje. Es decir, que cuando yo aprendo asociado a un desarrollo lúdico, mis aprendizajes son muchísimo más perecederos que aquellos que son por repetición o los que hago para estudiar y dar cuenta en algún momento determinado de las preguntas que me dan. Lo otro es que produce creatividad. Las pantallas, todas, inclusive la televisión, hace que los niños sean más creativos, es decir, que el estar en contacto con la pantalla genera en los niños la posibilidad de interactuar. Claro,
Obviamente hay muchos niveles de interacción. Los primeros niveles de interacción se dan en lo que se ha llamado hombre-máquina, es decir, que el niño interactúa con la pantalla, pero hay otros niveles que se van a ver, que los vamos a ver más adelante, son otros niveles que tienen que ver con nuevos procesos de socialización. Es decir, para nosotros los adultos es bastante molesto que los niños no se hablen cara a cara, sino que se hablen a través de los dispositivos móviles. Pero eso es otro nivel de socialización que hay que entender para poder desarrollar acciones concretas. Es decir, como lo decía el doctor Castro, no se trata de satanizar, pero se trata de comprender en qué es lo que se están moviendo los niños y los jóvenes para asimismo poder desarrollar las estrategias necesarias para que no le demos más pacientes al doctor, ¿sí? Entonces, es necesario pensar y reflexionar desde el entorno educativo. ¿Por qué? Porque, como lo decía también el doctor, los niños permanecen mucho más tiempo en el colegio que con sus padres. Entonces, la primera responsabilidad nace del entorno escolar. Además, porque si no es el entorno escolar el que educa a los padres, difícilmente dentro de ellos van a surgir estas reflexiones. O si se surgen, pues no se tienen suficientes estrategias para hacer ese acompañamiento. Y el último, como ven, la última niña tiene su celular. La mayoría de las pantallas producen otro fenómeno que es muy interesante, ese no lo voy a trabajar hoy, pero produce identidad. Y cada uno de ustedes, si tiene su celular, su tablet, su computador, siempre terminan personalizando su dispositivo. ¿Cómo lo personaliza? Mire, la niña le tiene unos stickers por fuera, que seguramente son de las series que a ella le gustan. Y cada uno de ustedes, mire, usted coloca su foto en el celular, ¿cierto? La foto que lo identifica, que lo hace único, ese dispositivo. Le pone el papel tapiz a su computador, le pone el fondo a su tablet, y eso lo que hace es empezar a generar identidad alrededor de su pantalla. Siguiente. Entonces vamos a ver qué significa aprender de las 4 pantallas, es decir, desde la otra óptica de ya las tengo, ya están aquí, ya hice la maldad de regalárselas como premio, etc. ¿Qué voy a hacer ahora para que esas pantallas tengan beneficio frente a los niños? Entonces, yo parto de estas 2 preguntas. ¿Cómo es la cultura informática y de simulación de un niño actualmente? Antes uno producía la simulación por las imágenes o los imaginarios que yo tenía frente al entorno en el que vivo. Ahora eso está más mediado por todos los personajes y las cosas que generan los entornos tecnológicos. ¿Y cuáles son las competencias que se requieren en esos entornos tecnológicos? La mayoría dice que nosotros tenemos una generación de nativos digitales, es decir, que todos los chicos saben cómo se manejan esto sin necesidad de que nadie les enseñe, es decir, ellos ya los cogen y ya saben cómo hacer y hasta lo regañan a uno, ay mamá, muestra, yo te enseño cómo se hace con el celular. Eso no quiere decir que todo niño nazca con un chip, como se ha dicho, sino que es el contexto, el entorno en el que se desarrollan los aprendizajes de los niños, lo que los hace tener mayores habilidades que los adultos. Es decir, nosotros no nacimos con esto, nosotros las fuimos adquiriendo, y las lógicas que manejan la tecnología, Scolari lo llama las interfaces de la tecnología, y él lo que dice es, mire, esto tienen unas gramáticas implícitas, es decir, en el momento en el que alguien diseña una pantalla y la aprende a manejar, aprendió a manejarlas todas, ¿sí? Y si ustedes lo analizan, así es, cuando uno aprende a manejar el computador, aprendió a manejar absolutamente todos. ¿Por qué? Porque se maneja la misma gramática de iconos, y eso hace que todos a la larga sepamos que el disquete que ya no se usa es para grabar, y fíjense que los muchachos nunca se preguntan qué es ese monachito para grabar, sin embargo está ahí, ¿sí? Y todos saben que es el de grabar, y la puertita para salir, es decir, para cerrar los programas. Siguiente. Entonces vamos a ver cómo usar las 4 pantallas en un entorno educativo.
Y aquí se van a dar cuenta de que no abarca solamente el entorno escolar, sino, cuando yo hablo de un entorno educativo, es en todo sitio donde un niño aprende. Eso incluye su casa, la relación con sus compañeros, el entorno escolar y demás. Entonces vamos a ver, la televisión. Las pantallas han vuelto a los niños más visuales, audiovisuales, que lectores. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la escuela? Pues hacer un equilibrio frente a los dos, porque no podemos desconocer que los procesos que genera la lectura son absolutamente necesarios para los procesos de abstracción, pero tampoco podemos desconocer que ese es el medio en el que se mueven los niños. Entonces tenemos que movernos en el trabajo con los dos frentes. Y por último, la identificación con símbolos favorables. Obviamente esto no lo hace el niño, esto tiene que venir de su entorno, esto tiene que ser parte de lo que la responsabilidad de padres y del entorno escolar lleve. Es decir, a que el niño sea capaz de reflexionar y de dilucidar cuál es una imagen favorable, un símbolo favorable para él, y también poder distinguir cuáles son los poco favorables. Porque como lo decía, si la respuesta es no porque no, y no con argumentación, pues evidentemente el símbolo no se vuelve argumentado frente al niño. Siguiente. Los otros son los dispositivos móviles, es decir, tablets, celulares y todos los demás, los portátiles pequeños y demás. ¿Qué es lo que esos aparatos generalmente tienen de favorable? La primera, la conectividad, es decir, ninguno de ustedes ahora puede salirse su celular. Uno se siente completamente desnudo, y es más, si se le llega a quedar el celular, no importa que no lo llame nadie durante todo el día, pero usted necesita saber que está conectado. Y sobre todo los padres, a muchos se les ha acusado de que les dan celulares a los niños de muy corta edad, pero creo que es una manera para la mayoría de los padres de generar seguridad, ¿sí? Antes, si uno no había llegado a la casa, pues grave, ¿qué hacía el papá? No, pues tenía que esperar a que alguien llegara o que los compañeros llegaran. Ahora es una forma de tener seguridad con los hijos, es decir, lo llamo, le mando un mensaje, me contesta, y entonces así yo puedo tener la certeza de dónde está. Así cuando uno llame, y creo que todos lo hemos escuchado, alguien siempre le dice, ¿tú dónde estás? No, yo voy llegando por no sé dónde, y mentiras, uno va súper lejos, ¿sí? Pero da la sensación de seguridad. Y esa conectividad además también genera la posibilidad de tener relación y de tener una socialización permanente que antes de tener estas tecnologías no las teníamos. La acción constante, es decir, todo el tiempo las personas están haciendo cosas con sus celulares, todo el tiempo, y sobre todo si son jóvenes. Si lo hacen los adultos, yo tengo estudiantes que oscilan entre los 17 y los 23, 24 años, y no es sino que entren a un salón de clase y verán que todo el tiempo están con el celular puesto allí. Obviamente algunos consultan cosas de lo que uno está trabajando en la clase, otros no, otros sencillamente están chateando por el Facebook, etcétera. Pero creo que empieza también a ser parte de su cultura y de la manera como el docente también asuma el uso de esos dispositivos en el aula de clase. Pero lo más terrible es que yo dicto diplomados con docentes que ya no tienen 23 años, sino que tienen muchos más, y asumen exactamente la misma actitud. Es decir, que tienen que tener el celular allí y tienen que estarlo consultando y tienen que estarlo moviendo y tienen que estar... Y al igual que los chicos, no es exclusivamente para buscar información de lo que uno les está diciendo, sino que están haciendo exactamente las mismas acciones. Eso quiere decir que la tecnología nos ha vuelto personas de acción constante, es decir, que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas y todo el tiempo tenemos que estar consultando y buscando, etc. Y otro de los fenómenos pues es el tema de la privacidad. Creo que ahí es donde más tenemos que generar un papel fuerte alrededor de lo que implica entregar información a través de la red y a través de todos los dispositivos.
¿Por qué? Porque sucede que la mayoría de las personas entregan información que resulta vital para otros, pero esos niveles de privacidad no los determinan las herramientas, los determinan ustedes. Entonces, en la medida en la que las personas y los padres le hacen comprender a los niños que privacidad implica tener ciertas cosas que son mías y que no debo estarlas comentando todo el tiempo a través de los dispositivos, pues obviamente eso va a hacer que esos fenómenos que se han dado tan complicados de manejar tengan menos incidencia cada vez. En este enlace de rimas colores hay una cantidad de juegos que se pueden descargar y que son para trabajo con tablets, iPads y celulares, con smartphones. Son juegos y traigo la dirección porque son juegos que ya han sido avalados por maestros, por padres, o sea que han seguido todos los rigores alrededor del uso de esos juegos de los dispositivos móviles y que además producen cosas favorables. Siguiente. Y que viene a colación alrededor del uso del computador. Entonces fíjense que el computador le genera al niño entornos interactivos, es decir, la televisión hasta hace un tiempo no tenía esa característica de interactividad y es algo que el computador se ha hecho, es decir, nos permite interactuar hombre-máquina y yo obtengo respuestas del computador y al mismo tiempo me puedo conectar con otros y obtengo a través de este medio tecnológico respuestas de otros seres humanos. Entonces, ese espacio de entornos interactivos, es decir, las páginas y los sitios que los maestros o los padres pueden trabajar con los niños, pues son muy favorables. La imagen ilustra el texto. La mayoría de los niños ahora son expertos en hacer los mashup con YouTube y hacen unas cosas espectaculares. O sea, yo he visto uno particularmente que es un niño de 12 años que es poner a Margaret Thatcher a hablar sobre educación y ustedes no se imaginan la relación que tiene. Ella habla en inglés y él le coloca con mashup los subtítulos en español y es increíble porque ha hecho que las acciones, es decir, los movimientos de las manos de ella, la boca y todo, aparezca exactamente qué es lo que está diciendo, qué es lo que aparece en la parte de abajo. Entonces es muy interesante porque es otro de los fenómenos que están asociados al tema también de la imagen, y es que la mayoría de los chicos ahora prefieren los aprendizajes a través de videos, pero no solamente de videos que ellos consultan, sino de videos hechos por ellos mismos, y que eso, como les digo, pues va generando fenómenos de responsabilidad frente al manejo de la información en los niños. Y la última, orientación a la solución de problemas y la búsqueda. La mayoría de los niños son capaces de encontrar información muy rápidamente, y si ustedes les preguntan, también tienen criterios de selección de la información, es decir, que ya saben cuáles son las páginas que no son muy confiables y cuáles realmente son las páginas que sí tienen información. Y créanme que la mayoría de los niños entre las edades de los 8 y los 12 años superaron el rincón del banco y utilizan otros espacios mucho más consistentes de acuerdo con la información que buscan. La de los videojuegos. Como yo soy experta en videojuegos, los defiendo. Y los defiendo porque los niveles de adicción y de todas las problemáticas de violencia y demás que se tienen alrededor de los videojuegos, ya lo dijo el doctor, no responden a los juegos, responden al entorno familiar y a las vivencias que tienen los niños. Es decir, que si un niño genera violencia no es por el videojuego, ese lo refuerza. Si un niño tiene actitudes agresivas, no es por el videojuego, es porque su entorno tiene actitudes agresivas. Y muchos de los niños buscan ese tipo de videojuegos porque son las acciones a las cuales están acostumbrados de cotidiano. Pero cuando uno habla de las cosas favorables de los videojuegos, tiene que hablar, hay muchas más, pero les traje estas 4 que son como las más representativas. La velocidad de respuesta, es decir, que la mayoría de los niños cuando juegan videojuegos tienen que dar respuestas muy rápidas. Nosotros los adultos somos
más lentos en dar respuestas y casi siempre necesitamos analizar mejor. Y cuando es una situación de sálvate o sálvalo, pues definitivamente los niños tienen mayor capacidad de respuesta rápida, y eso es porque la mayoría de los videojuegos están diseñados para avanzar a partir de estrategias, y las estrategias se analizan a partir de todas las dimensiones que tiene la pantalla. Eso es algo que seguramente si hacemos otro y otro que sea específicamente sobre videojuegos, les va a mostrar toda la cantidad de cosas que eso tiene. Tiene pensamiento en paralelo. ¿Qué significa eso? Eso no es lo que la mayoría dice, que los niños son multitask, es decir, que son capaces de atender varias cosas al mismo tiempo. Eso es mentira, eso nadie lo puede lograr. Pensar en paralelo es poder hacer análisis de gráficas. Si ustedes miran a muchos de los videojuegos, en la parte de abajo tienen el mapa del recorrido, es decir, de dónde voy, cómo voy, cuánto llevo ganado, cuántas cosas tengo aquí, no sé qué. Eso es pensamiento en paralelo, es decir, es poder analizar todas las variables para tomar la mejor decisión. Y eso, créanme que muchos de ustedes lo desearían para poder lograr mejores aprendizajes. La recompensa inmediata, es decir, yo sé que voy ganando, yo sé que voy logrando, y eso se convierte en mi recompensa inmediata. No tanto los puntajes, sino qué tanto he logrado, porque los videojuegos se basan a partir del reto. Y el último es la importancia de la fantasía. Siguiente. Aquí hay les dejo la fuente. Doctor Roberto Balaguer, el documento está en línea, o sea, está con ese título. Hace un análisis de lo que dan los cuentos infantiles, los cuentos de fantásticos, y lo que dan los videojuegos, que también desarrollan esos modelos de aprendizaje con imaginarios fantásticos. Entonces él hace un paralelo, no lo voy a leer, se los dejo ahí, pero fíjense que lo que él analiza es que la mayoría de los videojuegos tienen la lógica de los cuentos literarios, es decir, que se pueden manejar en paralelo, con algunas ventajas que tienen los videojuegos sobre el libro. Sin embargo, eso no quiere decir que el niño no deba seguir leyendo los cuentos o como les decía yo, pues manejando todo el tema de la lectura. Muchas gracias.